Bueno, las competencias a alcanzar es que ustedes puedan evaluar, sintetizar y consultar el estado nutricional de un niño, esquematizar, esbozar y codificar la etiología del niño que no medra, sintetizar, establecer y caracterizar la clínica del niño que no medra, explicar, localizar e identificar el tratamiento de este niño. La bibliografía ya conocida y vamos viendo un poco sobre el estado actual de lo que significa la falla del medro, la emanciación, la malnutrición y el COVID-19. La malnutrición podría exacerbar los efectos del COVID-19, o sea que sería más riesgoso malnutrido el COVID-19, pero a su vez, al mismo tiempo, cada vez hay más niños desnutridos debido al deterioro de la calidad de su alimentación. Los padres se han quedado sin trabajo y entonces hay menos recursos económicos y hay menor alimentación de los pacientes. Y esto ha sido creado por la. Entonces, los datos disponibles han comenzado a reflejar estas consecuencias. Las nuevas estimaciones sugieren que si no se adoptan medidas oportunas, la prevalencia de emanciación infantil en un 14.3%, una cifra grave, debido a que las estimaciones indicaban que antes del COVID había en todo el mundo 47 millones de niños afectados por emanciación. Esto significa que durante los primeros 12 meses de la pandemia habría 6.7 millones de niños más con emanciación, de los cuales el 80% está en el África. Doctora, disculpe. ¿Sí? Sí. Se le escucha bastante bajito. No sé si puedo acercar un poco el micrófono. Ya. A ver ahora, ¿cómo está? Sigue Mejor, bajo. creo. Ya. Y durante el periodo se producen más de 100.000 muertes adicionales de niños al mes. A causa de las interrupciones en los servicios de prevención y tratamiento de la emanciación, millones de niños corren el riesgo de no recibir los cuidados que necesitan para sobrevivir y prosperar. Los informes de UNICEF durante los primeros meses de pandemia sugieren una reducción del 30% de la cobertura de servicios en general y una disminución entre el 75 y 100% en los contextos que se ha producido confinamiento. Y se estima que un mínimo de 2.400 millones de dólares de inmediato para proteger a estos niños, prevenir y tratar la desnutrición y así evitar pérdidas humanas. Entonces, las Naciones Unidas han adoptado algunas medidas, como salvaguardar y promover el acceso a una alimentación nutritiva, segura y asequible, invertir en la mejora de la nutrición materna e infantil, evitando la comercialización inapropiada de sucedáneos de leche materna, reactivar los servicios de detección temprana y tratamiento de emanciación infantil, incluyendo los suplementos de los micronutrientes, por ejemplo, para la anemia, para la vitamina A, mantener el suministro de comidas escolares nutritivas y seguras, ¿no? Y así salvaguardar a los hogares pobres con una alimentación nutritiva y con servicios esenciales. Entonces, ¿qué significa niño que no medra o falla en el medro? La falla en el medro fue una nomenclatura anglosajona que se inició inicialmente, y la falla del medro o desmedro en el niño menor de 3 años es la incapacidad de sostener una velocidad de crecimiento normal, cuyo peso o curva de ganancia de peso no se corresponde con los niños de su misma edad y sexo, afectándose la curva de peso en los casos más graves, y de duración prolongada también se afecta la talla y el perímetro cefálico. Y en los mayores de 3 años se considera como una reducción en la velocidad de crecimiento. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la falla en el medro? Se han propuesto 3 mecanismos fisiopatológicos. Uno puede ser por una ingesta insuficiente de alimentos, otro por mala absorción de nutrientes y otro por necesidades energéticas aumentadas. En el caso de una ingesta insuficiente de alimentos, que representa el 80% de los casos, son aquellos trastornos que producen incapacidad para ingerir alimentos. Por ejemplo, un paciente con anorexia nerviosa, que tenga un trastorno neurológico con hipotonía, que no pueda alimentarse, cromosomopatías con dificultad para deglutir, enfermedades renales o hepáticas,
gástricas, reflujo gastroesofágico con esofagitis y paladar hendido, ¿no? Que pacientes con reflujo que tienen vómitos persistentes, o paladar hendido que les impide tener una buena alimentación, ¿no? También puede darse esta situación en casos de limitación en el acceso a alimentos, en un problema social, por ejemplo, pobreza, falta de recursos, creencias culturales o religiosas, o en caso de desatención parental y maltrato, o en caso de pandemia como en este caso, ¿no? El segundo mecanismo es la mala absorción de alimentos. Esto puede darse, por ejemplo, en una mala absorción crónica, por ejemplo, la enfermedad celíaca o la fibrosis quísticas, las metabolopatías, alergias alimentarias, enfermedad inflamatoria intestinal. El tercer mecanismo, que son las necesidades energéticas aumentadas, por ejemplo, se da en pacientes con cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, TBC pulmonar, por ejemplo, hipertiroidismo, trastornos metabólicos y enfermedades oncológicas. En pocas ocasiones también se ve esto en errores innatos del metabolismo. Entonces, se va a producir un desequilibrio energético, ¿no? Entre la ingesta y el gasto. Se requiere más ingesta y esto va a llevar a una falla en el metro, ¿no? Entonces hay una ingesta de calorías baja, un incremento del gasto y trastorno de la utilización y una pérdida excesiva. El niño que medra, hasta un 10% de los niños atendidos en consultas de atención primaria muestran signos de falla del medro. Y esta patología de falla del medro también puede darse en los niños que solamente son alimentados por leche materna. Uno pensaría que los niños que son alimentados por leche materna no tienen ninguna patología, pero sí puede haber esto. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. Puede haber niños con pobre ganancia de peso y talla, y por alteraciones en el binomio madre-niño. Veamos acá cómo está la desnutrición crónica en el país. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en menores de 5 años, la desnutrición es más frecuente en la zona rural que en la zona urbana, ¿no? También en relación a la educación de la madre, es más frecuente en las madres que no tienen educación, ningún grado de educación, 45% versus el 4% de las que están en nivel superior. Y si se habla en cuanto al quintil de riqueza, de los que están en quintil superior, 2.3%. Sin embargo, los que están en el quintil inferior están con 37.6% de desnutrición. En cuanto a la fuente de agua, si no hay tratamiento de la fuente de agua, 29%, y con cloro residual, 5.3%. Ahora, ¿cuáles son los departamentos con más desnutrición? Tenemos acá, ¿no?, a Cajamarca y Huancavelica. Ahora, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico del niño que no medra? La valoración del paciente con sospecha de fallo de medro se basa en 4 pilares. Entonces, lo principal, nuestra historia clínica, ¿no? Esta debe comenzar con una anamnesis en la cual uno debe tener en cuenta la dieta que tiene el niño, cómo es su conducta alimentaria, el entorno psicosocial, cómo se relaciona con este trastorno, ¿no? Recursos económicos, atención sanitarias, situación laboral, conflictos familiares, salud institucional de los padres durante la infancia y en la actualidad. Por ejemplo, ¿no?, evaluar desde la conducta alimentaria, por ejemplo, el niño come solo, come acompañado, come al principio, come con toda la familia, qué tipo de alimentos se les da, cuántas comidas recibe, en qué consiste cada comida, todo eso, ¿no? En la historia alimentaria tenemos que ver esas cosas. También evaluar los antecedentes prenatales y perinatales. Por ejemplo, el niño ha tenido antecedente de prematuridad, ha tenido secuelas neurológicas, cardiorrespiratorias o digestivas, que pueden ser causa de desnutrición. El retraso del crecimiento intraútero puede condicionar un pronóstico de crecimiento en función de, entonces eso también puede haber. Hay alguna sintomatología digestiva, respiratoria, neurológica actualmente, infecciones recurrentes, por ejemplo, inmunodeficiencias, malformaciones
congénitas. Hacer una encuesta dietética de la alimentación del niño desde el nacimiento y evaluar la variedad, frecuencia de alimentos, qué cantidades, los horarios. Esta alimentación la come en el hogar, fuera del hogar, el niño come fuera de horas, ¿no? Entonces, evaluar todo eso, y eso especialmente en 3 días, 2 laborables y 1 festivo, para tener un promedio. La exploración física se hace evaluando, por ejemplo, si hay alguna enfermedad orgánica subyacente, si hay rasgos dismórficos, trastornos genéticos, signos de maltrato, de privación, alteración en desarrollo psicomotor, poner especialmente atención a signos de malnutrición como son la pérdida de turgencia, la elasticidad de la piel, pérdida del panículo, la disminución, la nueva rágades bucales, características del pelo, si es raro, escaso, o que tuviera signo de la bandera, las deficiencias de micronutrientes, por ejemplo, la palidez, ¿no? O deficiencias vitamínicas, por ejemplo, que no puede haber en la noche por deficiencia de vitamina A, o el rosario costal en deficiencia de vitamina D, y así sucesivamente. El crecimiento, ¿cómo se define el crecimiento? Como un aumento de masa o volumen determinado por la multiplicación celular y la hipertrofia de las células. Este proceso cuantitativo se traduce en un incremento progresivo del valor de las diversas medidas corporales como el peso, la talla y los perímetros. Acá veamos, miren, como el feto, ¿no? A 2 meses, 5 meses, ya cuando es recién nacido, la cabeza, por ejemplo, en su crecimiento, ya es la 4ª parte de todo el cuerpo, entonces el cuerpo es el que va creciendo. Ya a los 2 años, miren, ya la cabeza ya no es la 4ª parte, ¿no? Y a los 12 años es casi la 8ª parte, ¿no? Ahora, en la evaluación de crecimiento tenemos algunas mediciones e índices. Los índices que más evaluamos son el peso-edad, la talla-edad, o estatura-edad, y peso-talla o peso-longitud, el índice de masa corporal-edad, el perímetro cefálico-edad, también el perímetro braquial-edad y la velocidad de crecimiento de edad y el tiempo, ¿no? También en las mediciones tenemos el peso, la longitud, perímetro cefálico, perímetro braquial, los pliegues cutáneos, tríceps vital y subescapular. Y ya habíamos visto los índices, y recordar nada más que todos estos índices requieren la edad, excepto el peso-talla, y eso, por ejemplo, es útil para el caso de niños abandonados, ¿no? Que no tenemos la edad. Entonces, ahí podemos pesarlos y tallarlos, y con eso hacer una estimación de la desnutrición aguda, ¿no? O su valoración nutricional del paciente. La medición de talla y el peso está determinada por la preparación de la persona que ejecuta las mediciones. Recuerden que quien pesa en un hospital generalmente es la técnica, ¿no? Entonces es importante que tenga una buena preparación, que el equipo esté bien calibrado, la calidad de los equipos, la toma del dato. Por ejemplo, puede haberse equivocado de historia y ponernos a otra historia el peso de otro paciente, el registro del dato, ¿no? Entonces es importante todos esos aspectos. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, hoy día viene un paciente que pesa 5 kilos y mañana lo citamos de nuevo para un control y el paciente pesa mañana 6 kilos. Entonces el paciente dice: doctora, habré subido 1 kilo de peso en un día, y eso es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir nuevamente al área donde está la técnica y volver a pesar al paciente a nuestro delante y registrar si ha habido un problema en el peso, el de ayer o el de hoy día, cuál es el que está equivocado, pero alguno de ellos está equivocado. Y vemos también cómo está la balanza, está bien calibrada, no está bien calibrada, ¿no? Y ya nosotros podemos cerciorarnos personalmente de la calidad del dato que se ha tomado. Miren, acá tenemos la balanza de Palanco pediátrica para los niños menores de 2 años que no se pueden parar, ¿no? El niño puede estar echado o puede estar sentado acá. Esta es una balanza ya de pie. O sea, el niño
más de 2 años se puede parar y acá sí podemos pesarlo. Y esta es una balanza para niños que no se pueden parar, que tienen trastornos neurológicos, ¿no? Esta balanza electrónica no se recomienda para los niños. Acá en cuanto al tallímetro, ¿no? El tallímetro, por ejemplo, se usa para niños mayores de 2 años, pero el infantómetro se usa para niños menores de 2 años. Tiene un tope en el pie, acá en la cabeza. Los niños deben estar sin zapatos, ¿no? Para poder hacer esta medición. La longitud, estatura o edad refleja el crecimiento lineal alcanzado por la edad cronológica. El crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de la dieta y estado de salud adecuados a largo plazo. El aplanamiento o cambio de canal de la curva debe ser investigado. Por ejemplo, si el niño estaba yendo en un canal de 0, set score, y por ejemplo de repente baja a -1, entonces hay que investigar por qué se está sucediendo esa baja. El peso talla nos va a reflejar el estado nutricional actual. En cambio, la talla edad nos habla de un estado nutricional pero antiguo, ¿no? Ahora, el peso bajo para la talla es un indicador de emanciación. El peso alto para la talla es un indicador de sobrepeso u obesidad. Actualmente estamos usando ya no los percentiles ni desviación estándar, ¿no? La valoración nutricional, sino lo que usamos es el puntaje Z. ¿Pero qué es el puntaje Z? Es la desviación de un valor de un individuo en relación a la mediana de la población de referencia dividida entre su desviación estándar de esa población. Entonces, esta es su fórmula para determinar el puntaje Z, ¿no? Medida observada menos la mediana de la población partido de la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente en el cual vamos a calcular su puntaje Z, ¿no? Es un niño de 8 meses de edad con un peso de 6.1 kilos. Entonces queremos saber cuál es su valor de Z de peso para edad para ese niño. Entonces agarramos y evaluamos cuál es la mediana para esa edad, ¿no? Edad de 8 meses. ¿No? Su peso del paciente es 6.6 kilos. Y vemos cuál es su mediana, 8.6, ¿no? Entonces restamos menos 6.6. La desviación estándar vendría a ser de restar 7.7 menos 8.6, que es 0.9. Y entonces nos va a salir un Z-score de 2.2. Y de acuerdo al valor que nos salga, nosotros vamos a hacer la interpretación. Por ejemplo, si el paciente está entre más 2 y menos 2, ¿no? Entonces aquí está entre más 2 y menos 2, está adecuado. Pero si el paciente está por encima de más 2, estaría con sobrepeso, entre más 2 y más 3. Si está por encima de más 3, sería obesidad. Ahora, en el caso de pacientes emaciados, está entre menos 2, menos 3, emaciado. Si está por debajo de menos 3, sería severamente emaciado. Si trabajamos con índice de masa corporal, que es mucho mejor, para la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Si está igual entre más 2 y más 3, sobrepeso, y si está por encima de más 3, obesidad. Esto es para niños menores de 5 años. Pero, por ejemplo, si se trata de niños mayores de 5 años, entre más 1 y más 2, y la obesidad entre más 2 y más 3. ¿No? Esa es la diferencia. Ahora veamos las tendencias del crecimiento, ¿no? Miren, por ejemplo, acá ha habido una depresión, igual acá en el peso para la talla, ¿no? Entonces, la curva, hay que evaluar la curva del carnet de crecimiento y desarrollo y evaluar justamente esas depresiones, ¿no? Y si el paciente se recuperó, como en este caso, o al contrario, está en una tendencia de bajada. ¿Cuáles son los signos de alarma nutricional en niños con cardiopatía congénita? Niño con cardiopatía congénita generalmente tiene bajo peso, pero ¿cómo nos damos cuenta? Que tengo una ingesta oral menor de 100 mililitros por kilo por día,
que tenga una pérdida de peso mayor a 30 gramos por día o que tenga una falla en la ganancia de peso menor de 20 gramos en 3 días. Estatura corta y falla en el crecimiento. La falla en el crecimiento implica una pobre velocidad en la talla para la edad y el estadio puberal. En escolares, el 1.2% se encontró que tenían una talla menor de 2 desviaciones estándar. La estatura corta familiar, en cuanto a las causas de la talla baja, tenemos que la estatura corta familiar es el 37% de casos en este estudio que se hizo. Retardo constitucional del desarrollo, 27% de casos. Enfermedades sistémicas, 9%. Problemas endocrinos, 5%. Ahí dentro de esos tenemos que la deficiencia de hormona de crecimiento fue 3%, hipotiroidismo 1%, síndrome de Turner 3% en niñas, en relación a la talla baja. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos para un crecimiento humano normal? Que haya ausencia de enfermedades crónicas, que haya estabilidad emocional y un ambiente familiar seguro, nutrición adecuada, acciones hormonales normales y ausencia de efectos en el desarrollo celular óseo. Ahora, ¿qué pruebas podríamos realizar en pacientes con falla de Medro? Entonces, podríamos pensar que el paciente está teniendo la primera causa, generalmente de falla en Medro, es que el paciente tenga una anemia ferropénica. Entonces, empezamos haciendo un hemoglobina, plaquetas, un hemograma completo, una bioquímica básica con pruebas de función renal, hepática, metabolismo del hierro, evaluar transferrina, ferritina, saturación de transferina, hierro sérico, pruebas de función hepática tiroidea, inmunoglobulinas, hacer un estudio de examen completo de orina con urocultivo, parasitológico directo y coprocultivo, inseriado y coprocultivo, ¿no? Entonces, evaluar las causas más importantes de falla en el Medro. Ya como estudios de segunda línea se puede hacer la edad ósea, ¿no? Si la talla es inferior al percentil 10, test de sudor, por ejemplo la fibrosis quística, tomografía craneal, casos de una tumoración cerebral, endoscopía digestiva, pacientes con sangrado digestivo o vómitos persistentes, estudios de reflujo gastroesofágico, estudios de anatomía patológica de biopsia en una endoscopía para ver el Helicobacter pylori. Una óptima nutrición desde el inicio del embarazo y durante los primeros años de vida es crítica para un crecimiento y desarrollo normal del cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento, no solamente hablamos del crecimiento en cuanto a la talla, en cuanto al peso, también nos importa el crecimiento y desarrollo del cerebro, ¿no? Esto aunado a una oportuna estimulación afectiva, emocional y motriz. Y recordemos que este desarrollo del cerebro se completa a los 2 años, o sea, no es que ya nace el niño y ya está completo. Tampoco es el ojo no está tampoco completo su crecimiento. Al nacer, el tamaño del ojo es aproximadamente el 65% del adulto. El crecimiento postnatal es máximo durante el primer año y prosigue a ritmo rápido, aunque decreciente hasta el tercer año, y va siendo más lento hasta la pubertad. Entonces, miren, el desarrollo ocular recién se completa en la pubertad. Ahora, la leche materna exclusiva en los primeros 6 meses es muy importante y hay que continuar esta lactancia, como hemos visto, hasta los 2 años de edad. Ya con la lactancia, que es el refuerzo del alimento complementario, suplementos de hierro a partir de los 6 meses, para un crecimiento, desarrollo, salud y nutrición óptimos. Miren acá cómo es la cantidad de leche que se produce durante el establecimiento de la lactancia, ¿no? De acuerdo a los meses por parto, posparto. En el primer mes, el promedio es aproximadamente 700 centímetros de leche, ¿no? Por día. Y ya al 8º mes, esta cantidad va a subir hasta 750 y puede llegar hasta 850, ¿no? Por día. Entonces, cuando las mamás dicen que lo que les sale es muy poquito, no es muy poco, porque hay una buena cantidad de leche que sale por día. Ahora vamos a ver este problema que les decía, la etiología de la pobre ganancia de peso en niños que
reciben lactancia materna, ¿no? Entonces, esto puede ser por problemas técnicos, por problemas de salud en el niño o problemas de salud en la madre. Entonces, ¿qué problemas técnicos puede haber? Puede haber una succión inefectiva. Por ejemplo, si el paciente tiene labio leporino, tiene hipotonía muscular, que por ejemplo tenemos un niño con síndrome de Down, que tenga un problema neurológico de fondo, ¿no? Entonces su succión es inefectiva. Niño quisquilloso, es un niño que lacta 1 minuto o 5 minutos y se pone a llorar, ¿no? O se duerme, ¿no? Entonces, no lacta el tiempo requerido, que deben ser 15 minutos en cada cena. Niño subalimentado pero contento, este es un niño al revés, se duerme mucho, la mamá está muy contenta porque este niño se despierta cada 3 o 4 horas a comer, pero cuando ya pasó el mes se da cuenta que su niño no ha ganado peso. Entonces yo le pregunto cada cuánto tiempo le da de lactar. Cuando se despierte, doctora, ¿cómo cada cuánto tiempo se despierte? Cada 3, 4 horas. Entonces lo máximo que se puede esperar es cada 2 horas, ¿no? En lactancia materna debe ser cada 2 horas como máximo. Si fuera antes no hay problema, pero no se puede pasar de esas 2 horas. Entonces hay que despertar al niño, ¿no? Niños dormilones, duermen mucho, entonces, y no despiertan. Por ejemplo, en este caso, tenemos a los pacientes que también puedan tener hipotiroidismo congénito, ¿no? Yo tuve el caso de un paciente que lo traía justamente por eso. Era el tercer día de vida del niño y la mamá lo traía porque su hijo se dormía mucho y no podía lactar. Entonces yo le dije, seguro lo abriga mucho. No, me dijo, doctora, y me mostró que el niño estaba sin gorro, sin frazada, y lo puso al tren delante y en realidad el niño la cogía, la despierta, vuelve a lactar, otra vez se vuelve a dormir, ¿no? Entonces este niño hipotiroidismo y ese era el problema. Entonces recordar eso en niños dormilones. Niños renuentes al lactar por un reflejo de eyección hiperactivo, ¿no? En este caso es importante recordar la posición que tiene la madre. Andar de la madre está inclinado hacia adelante, rápido. Entonces el niño como que se atraganta y toma la leche e inmediatamente la vomita. Y no solo la vomita por la boca, sino por la boca y por la nariz. Y eso lo molesta al bebé. Entonces, ¿qué debe hacer la mamá? Debe apoyar su espalda en la silla, y los pies deben estar sobre un banquito, y suavemente, de acuerdo a lo que puede, no. Confusión de succión, por ejemplo, son mamás que les dan de lactar, por decir 10 minutos, y luego completan con un biberón, porque según queda su leche materna es muy poquito, entonces ellos dan de lactar y dan biberón. La forma de succionar el pecho por lactar es muy diferente, ¿no? Es con el niño con la lengua presiona el pezón hacia el paladar y así succiona, ¿no? Esa es la forma de succión de lactancia materna. Pero cuando se le da un biberón, como la leche está cayendo muy rápido, lo que él hace es juntar sus dos arcadas superior e inferior de sus maxilares para disminuir más bien el flujo de leche. Entonces, como son dos formas diferentes, lo confunden al niño. Y el niño puede hacer este tipo de succión en el pecho. Al hacer eso va a producir daño en el pezón y puede producir fisuras. Entonces luego el niño primero está confundido y la mamá va a tener problemas de fisuras y ya no, va a terminar no dando de lactar. Puede haber problemas de salud en el niño. Por ejemplo, niño prematuro, menor o muy prematuro o de muy bajo peso, puede tener pobre succión. Entonces, en este caso, puede tener problemas de pobre ganancia de peso. Entonces, lo que podemos hacer si el niño tiene muy bajo peso o es muy prematuro, ¿no? Entonces se le puede dar la leche materna, pero con jeringa en la boquita. Entonces, pero es la misma leche materna, hay que dar siempre el calostro, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, disfunción motora oral, por ejemplo, un paciente que tuviera un problema neurológico, una parálisis cerebral, donde
con hipotonía generalizada, una parálisis flácida, entonces de tal manera de que no cierra su boca. Entonces ahí en ese caso lo que hay que hacer es coger la quijada del niño para que pueda lactar mejor. Problemas neurológicos de otro tipo, ¿no? Que cursan con hipotonía, problemas de frenillo corto, que no puede succionar bien con la lengua, problemas de reflujo gastroesofágico, que tengan vómitos constantes, infecciones del tracto urinario, otitis media, aguda, que lleven también a vómitos, problemas de salud de la madre con desnutrición severa, puede darle a lactar, su flujo de lactancia es menor. Pacientes con tuberculosis materna que no pueden dar de lactar, sida materno tampoco puede dar de lactar, problemas de trastornos psicóticos en tratamiento que tampoco pueden dar de lactar, cáncer de mama en quimioterapia igualmente, problemas de trastornos endocrinos, ¿no? Que por ejemplo reciben yodo radioactivo que no puede dar de lactar, cirugía de la mama o problemas anatómicos del seno, ¿no? Tampoco podrían dar de lactar adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en estos casos de pobre ganancia de peso? En el caso de succión inefectiva, se debe hacer un buen engranaje entre la boca del niño y la mama. Miren cómo está puesta la mano, ¿no? La mano está en C, no está en forma con los dos dedos haciendo una forma de pinza. Entonces, esta es una forma adecuada en la cual sostiene la mama y le boca directamente en la boca del niño, haciendo un buen engranaje. El niño debe tomar no solo la punta del pezón, sino toda la areola café dentro de su boca. Y miren, la cabecita está a la altura de la flexura del codo de la mamá y su mano de la mamá está a la altura del glúteo del niño. Entonces, esa es la forma correcta de dar de lactar. En el caso del niño quisquilloso, la duración de cada mamada debe ser de 15 minutos. Recuerdan que este niño solo lacta 5 minutos. ¿Y por qué? Porque si solamente lacta 5 minutos, recibe solo leche de inicio y no la leche final. La leche final de los segundos 7.5 minutos a 15 minutos es una leche rica en grasas y uno la nota claramente. La primera leche es de color blanca y esta segunda leche es de color amarillo. Entonces es más rica en grasas y esta es la que aumenta de peso. Entonces el niño solo recibe esta leche y por eso baja de peso. En caso del niño subalimentado pero contento, la frecuencia de lactados debe ser cada 2 horas, de 10 a 12 veces por día para las 2 primeras semanas y luego 8 veces cada día. En niños dormilones hay que desabrigarlos, hacer estimulación táctil en niños. Si esto no responde, pensar, como les dije, en problemas endocrinológicos como hipotiroidismo. En el niño renuente a lactar, se recomienda alimentar frecuentemente y extraerse la leche antes de lactar o dar de lactar en forma reclinada, ¿no? O sea, como les dije, que apoyen bien la espalda para que no les caiga mucha cantidad de leche. En el niño con confusión de succionar, retirar los biberones y chupones y solamente dar lactancia materna. Ahora, el tratamiento en la falla del medro en general, en este manejo debe ser individualizado según las necesidades del niño y dada su complejidad deben atender un equipo multidisciplinario, ¿no? Debe haber un pediatra, un gastroenterólogo, nutricionista, psicólogo, trabajador social para poder abordar este síndrome desde muchos aspectos. En el tratamiento dietético hay que establecer un plan dietético que aporte las necesidades nutricionales del niño, ¿no? Se debe hacer una dieta variada y completa, ¿no? Y respetando los gustos y costumbres de la familia, también estableciendo normas de higiene, ¿no? Y en el caso de que el niño no pudiera alimentarse por vía oral, se puede instalar incluso nutrición parenteral, ¿no? Pero no dejar al niño sin alimentación. También modificar conductas alimentarias, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con ansiedad familiar relacionadas con la comida y así romper el círculo de anorexia, ansiedad familiar. Por ejemplo, cada vez que se sientan a comer, el niño no come, entonces todos empiezan a comentar sobre que por qué no come el niño, que no le gustó la comida, ¿no? Entonces se hace un círculo vicioso y encima él no va a seguir comiendo. Tratamiento de las deficiencias nutricionales. Pacientes que tengan alguna causa orgánica, evaluar esto, ¿no? Para poder dar el suplemento vitamínico recomendado. La deficiencia nutricional específica es más que se encuentra con
pacientes que tienen ferropenia, ¿no? Si es que hay ferropenia, darle tratamiento con hierro polimetosado. Y en tratamiento farmacológico con estimulantes del apetito no se recomienda, ¿no? En niños. En cuanto al tratamiento psicológico, debe incluir 3 componentes. Explicar a los padres qué es el desmedro, para que puedan comprender la conducta del niño en las comidas. Enseñarles unas normas sobre cómo comportarse con su hijo, crear un ambiente acogedor en las comidas para que el niño aprenda que el acto de comer y el tiempo dedicado a ello pueden ser agradables e incluso divertidos, ¿no? Podría poner música ambiental, música de niños, ¿no? Pero sí, lo que no se puede hacer en ese momento es ofrecerle juguetes y comida a la vez, porque no, el niño no podría dedicarse a las dos cosas. Por otro lado, si la familia tiene problemas socioeconómicos, puede ser necesaria la ayuda de un asistente social para darles alimentación, ¿no? A la familia. Ahora, ¿en qué excepciones existen a los criterios diagnósticos de la falla del medro? Niños con estatura corta de origen genético, pacientes que tengan ya retraso de crecimiento intraútero, pacientes prematuros, niños con sobrepeso, niños que sean constitucionalmente delgados. La falla del medro en Estados Unidos es del 10% y es más frecuente en zonas rurales, el 10%. Los ingresos hospitalarios por falla del medro son del 1 al 5%. Vamos a ver ahora un caso clínico. Un lactante de un mes con peso de nacimiento de 3 kilos. Su peso actual es de 2,6 kilos. Es decir, que este niño, en lugar de haber subido de peso al mes, ha bajado de peso y recibe lactancia materna exclusiva entrecortada. Al examen presenta soplo sistólico 2/6. ¿Cuál es su diagnóstico? Es un niño que no mide el peso, tiene una cardiopatía congénita, está emaciado, tiene marasmo o es un peso adecuado para la edad. A ver, vamos viendo. A ver, Néstor Tupa. ¿Cuál sería la respuesta, Néstor? Podría ser que esté presentando una cardiopatía congénita. Sí, eso es muy importante. En niños con cardiopatía congénita hemos visto que estos niños no ganan peso porque tienen que hacer un esfuerzo para succionar, ¿no? Lo que en cualquier otro niño sería una cosa común y corriente, para ellos es un gran esfuerzo. Es como para nosotros, por decirte, dar una vuelta a un estadio, ¿no? Nos cansamos. Entonces, por eso que él tiene una lactancia entrecortada y gasta energía en hacer esa succión. Entonces, el niño tiene mayores requerimientos calóricos y va a la pobre ganancia de peso. Entonces, un niño que tiene cardiopatía congénita y además tiene soplo. Ahora tenemos otro paciente, un lactante varón de 3 meses que es pretérmino, ¿no? Con una edad gestacional de 28 semanas y un peso de nacimiento de 1000 gramos y una talla de nacimiento de 41 centímetros, que sufrió de enterocolitis necrotizante al nacimiento, con peso actual de 3000 gramos. Él a los 3 meses ha triplicado su peso, o sea, tiene buena ganancia de peso y su talla es de 45 centímetros a los 3 meses. Su fecha de nacimiento es de 2 de enero de 2020. ¿Cuál sería su diagnóstico? Es una falla del medro en peso, una falla de crecimiento o un adecuado peso y talla para la edad, peso adecuado para la talla adecuada para la edad. ¿Cuál sería el diagnóstico? A ver, vamos con Oscar Ibáñez Martínez. Sí, doctora. A ver, Oscar, ¿cuál te parece que sería la respuesta? La A, la B, la C, la D o la E. Doctora, ¿podría ser tal vez una falla del medro en peso? En
peso, pero recuerda que mira, de 1000 gramos que nació, él era pretérmino, ¿no? Nació con 1000 gramos, ya tiene 3 meses, ha subido a 3000 gramos. ¿Sería una falla en el peso? ¿Ha bajado de peso o ha subido de peso más bien? Ha subido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, mira bien. Solo ha subido 4 centímetros, doctora. Entonces podría ser la C un peso adecuado. Sí, pero entonces, si ha subido 4 centímetros, ¿qué sería? ¿Una falla en el crecimiento o una talla adecuada para la edad? Sería entonces solo el peso, doctor. No, sería en la talla. Mira, recuerda que la talla de nacimiento es 41 centímetros y su talla actual es 45 centímetros. ¿Cuánto debe subir un niño por mes? Entonces, debe subir 2 centímetros por mes. ¿Ya? Entonces, él debería estar con 47 centímetros. Entonces, tiene una falla de crecimiento. Y con eso terminamos. Creo que ya está la siguiente persona que va a exponer. Y aquí simplemente un artículo que les ponía sobre la morbilidad de crecimiento en supervivientes de peso extremadamente bajo al nacer con enterocolitis necrotizante al alta y su seguimiento en los 2 años. Se ve que los sobrevivientes con peso extremadamente bajo al nacer que tienen NEC tienen más tasas más altas de falla de crecimiento grave al alta. Entonces, si bien el NEC no está asociado a una falla de crecimiento, pero una cuarta parte de los lactantes con bajo peso tienen una falla de crecimiento severa a los 18 o 24 meses. Recordar esta patología también en niños con peso extremadamente bajo al nacer. ¿Listo? Gracias por su atención y recordar esto que les decía, crecimiento con pérdida de talla que no se recupera, acá por ejemplo en rojo, ¿no? Después crecimiento con un retraso y recuperación posterior, acá, un catch-up, o crecimiento lineal adecuado, ¿no? Entonces, siempre revisar las tablas de crecimiento y desarrollo. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces damos por terminada esta clase para que entre el siguiente ponente. ¿Listo? Muy bien, nos vemos, hasta luego. Por favor. Gracias, Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Jessica Ordaño. Vamos a dar inicio a la continuación de los temas del día de hoy. Bueno, ya la doctora Betty, bueno, nos habló del niño que no medra y han visto esas alteraciones de crecimiento. Ahora pues vamos a ver las patologías asociadas referente a este tema. Entonces, un favor, quiero saber si se está viendo bien mi pantalla y me están escuchando bien. Sí, doctora.
Sí, doctora. Sí se le escucha y se ve la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, a ver, déjame un ratito. Muy bien, entonces hoy día pues vamos a hablar sobre un tema súper importante en lo que concierne a pediatría referente a la desnutrición, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Pues que ustedes tengan conocimientos actualizados sobre la desnutrición, incluyendo todo lo que tiene que ver con epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico, ¿no? Y que sean capaces de diagnosticarlo, hacer el diagnóstico. Obviamente, con un buen diagnóstico van a poder ser capaces de dar el tratamiento que el desnutrido agudo, severo y crónico necesita, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo ideal? Pues que ustedes tengan habilidades y destrezas para prevenir en forma adecuada y oportuna el estadio final de desnutrición, incluyendo, pues, obviamente, que quién es el factor protector de todo niño, pues, de la familia, ¿no? Entonces, ese es el eje primario. Obviamente lo ideal pues sería que ustedes investiguen y generen artículos sobre el tema. ¿Ya? Entonces, ya saben que sus textos base, que en los cuales se va a basar esta ponencia, pues es el Nelson, Meneghelo y el UpToDate, la versión actualizada, ¿no? Hemos hecho algunas revisiones para el 2021, pero en realidad no hay muchas variaciones al respecto. Entonces vamos a comenzar con el tema de lo que es la desnutrición y referente a la definición. Entonces, esa es la definición actualizada según la Asociación de Nutrición Enteral y Parenteral Americana de Endocrinología, que se hizo en el 2015, porque antes pues estaba solo restringida a lo que era el déficit proteico calórico, que en realidad pues quedó muy corto, insuficiente, por lo cual pues se decide hacer el cambio de denominación. Entonces, como lo mencionan, que en realidad existe un desequilibrio entre las necesidades de nutrientes y la ingesta o ese suministro, que da lugar a ¿qué? A déficit no solo proteico, sino energético y de micronutrientes, y que obviamente esto afecta negativamente el crecimiento, desarrollo y otros resultados relevantes. Ya esas son las últimas definiciones y en las cuales sus libros mencionan al respecto. Entonces, a ver. Muy bien, entonces si se dan cuenta y los que han revisado ya sus textos de pediatría, en realidad voy a poner bastantes cuadros asociados al respecto porque esa es la idea, ¿no? Que ustedes den una revisión al libro. Entonces, en realidad, pues la nutrición, y se dan cuenta ahí en ese porcentaje total de muertes en menores de 5 años, en realidad hay detectados aproximadamente entre 6 factores súper importantes, ¿no? Primero, el retraso de crecimiento intrauterino, más o menos, imagínense, dan el 11,8%, significa que de 100 niños, pues mueren 12 en el primer mes de vida, ¿no? El retraso de crecimiento, que es del 1 hasta los 5 años, un 14,7, son 15 niños. En pacientes demasiados, imaginemos todo, en una población de 100 mueren 13 niños, déficit de zinc, 2 niños, déficit de A, 2 de lactancia subóptima, también lo ideal, ya saben, según lo que recomienda la OMS, pues al menos 2 años, ¿no? Entonces también hay 11,6. Y todos en conjunto son los cuales no se han podido determinar causas excluyentes, pues es un 19,4%, que en total suman un 44,7%. Y entonces, pues se ha visto que algunos de ellos pues pueden ser evitables. Y esa es la idea de la ponencia, ¿no? Que nosotros seamos capaces de detectar y disminuir la mortalidad y la morbilidad en ellos.
Entonces, según la que estuve revisando, el ENDES es la encuesta nacional de la situación económica y social del Perú. Sí, ahí hay un cuadrito resumen en los cuales pueden observar que en el 2007, esto dividido en población urbana, rural, desnutrición crónica, llámese en el sentido que es una desnutrición que va más allá de 3 meses. Entonces, obviamente, siempre ha existido la tendencia que en zona rural, pues, hasta puede duplicar, hasta triplicar esto, ¿no? Lamentablemente, en el 2007-2008 llegó a casi a un 45% y en la urbana 16%, dando en promedio un 27,8%. ¿No? ¿Cómo hicieron esto? Pues siempre el patrón que han utilizado para la evolución fue OE, según la OMS. Entonces, ¿qué ocurrió en estos últimos 12 años? En estos últimos 12 años, la desnutrición crónica en menores de 8 años, felizmente, de 27,8 para llegar en el 2019 un 12,2, ha disminuido en un 15,6% de forma porcentual. Y la mayor disminución, felizmente, ha sido pues en la zona rural, que sí se nota la diferencia. Imagínense, de 44,7, siempre me pongo en la porción de pensar de 100 niños, de 44 que eran desnutridos crónicos, ahora pues tenemos 24,5. Todavía es una cifra súper alta, ¿no? Pero hemos dividido pues en buen número. Y en la zona urbana de 16 a 7,6, pues también ha disminuido hasta un 8,4%. ¿No? Entonces esos son indicadores bien importantes sobre ellos. Y aquí les traigo un grafiquito, ¿no? Este es el gráfico, también resumen que evoluciona todo y con tendencia a la baja. Si bien tuvieron unos pequeños retrocesos, felizmente, que se ha podido ir, ¿no? Obviamente aquí fue más empinada la disminución. Sin embargo, pues ahora todavía está bajando lentamente. Esperemos que siga así. Y obviamente todo depende de las políticas que se siguen a largo plazo, ¿no? No solo las de salud, sino también las económicas y políticas. Esto implica pues a nivel Estado. Por eso pues existen, ¿no?, los objetivos del milenio y todo. ¿Por qué? Porque obviamente la desnutrición crónica está asociada a la anemia, ¿no? Y que ustedes saben que están siendo bastante exigentes y hay bastante incentivo para tratar de disminuir la anemia como país pues en vías de desarrollo, ¿no? Entonces aquí también otro cuadrito que les coloco, que está siendo más frecuente en la sierra con un 21,6%, en la selva 17,7%, y Lima, que es la más bajita, que va a un 6,3%, y el resto de la costa 7,9%. Entonces, lamentablemente, la sierra se lleva la mayor parte de la pobreza. De repente esto por los accesos, ¿no? Y por todo el desarrollo en su conjunto que conlleva. Pero hay que ver cuáles son los departamentos más pobres del país. Esto para que sepan, ¿no? Huancavelica, Cajamarca, Ucayali, Pasco y Loreto, lamentablemente llega a la desnutrición crónica más de 23%. Pero como ya hemos visto en el último año, pues Huánuco y Piura, que está dentro de una de las no extremadamente pobres, pues también disminuyeron hasta en 5%. Entonces también lo que estaba viendo, ¿no? Mucho depende de cómo funcionan nuestros gobiernos, porque por ejemplo se concentran en algunos lugares como Cajamarca, que tiene gran porcentaje de ingresos por canon minero, ¿no? Entonces todo un tema ya de cultura o de saber cómo está yendo nuestro país. Acá les dejo también un cuadrito, ¿no? ¿Y qué fue de Arequipa? ¿Cómo está Arequipa? Bueno, Arequipa en el 2009 una tasa de desnutrición ya por departamento, no está dividido por zonas. Tenía para el 2009 12,2% y en 10 años, al 2019, a 6,1%. Entonces podemos decir que se ha reducido hasta un 50%. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona o qué es lo que produce que finalmente un niño llegue a la desnutrición crónica?
pues hay unas que son causas básicas, subyacentes e inmediatas, ¿no? A veces que tenemos los conflictos, ¿no? El desplazamiento, esta migración, que obviamente lamentablemente ya lo han visto, ¿no? Los conflictos que, como un ejemplo, Venezuela, ¿no? Entonces todo el desplazamiento de los venezolanos que hemos tenido, esta migración, obviamente, pues hace que dependan, ¿no? De unos, con ingresos económicos súper variables y todo, pues hace que exista una educación inadecuada, el cuidado inadecuado de las madres con los hijos, que se privan psicosocialmente, ¿no? En realidad es un claro ejemplo de lo que ocurre. Si nosotros fuéramos sujetos a desastres naturales como sequías, inundaciones, fenómeno del Niño, lo principal, ¿no? O todos los friajes que también causamos, pues obviamente va a tener una limitación y vamos a tener temas en el que no vamos a tener nuestros recursos o el acceso pues tan adecuado, ¿no? Y obviamente las políticas económicas y nuestros sistemas sociales que son débiles, obviamente en nuestros países tercermundistas donde la corrupción prima, pues es ahí también una de las principales falencias, ¿no? El PBI bajo, la deuda extranjera elevada, la escasa estructura hace que no podamos mediar frente a recursos y control. Ahora, entonces existen inseguridades, no solo las sanitarias, sino las alimentarias, ¿no? ¿Cómo están nuestros servicios sanitarios inadecuados, un ambiente no saludable? O inseguridad alimentaria en el sentido que no tengamos disponibilidad de los alimentos, no sean accesibles, ¿no? Entonces, obviamente que si es que estoy frente a una inseguridad alimentaria, principalmente voy a tener una ingesta dietética inadecuada, no solo por la mala disposición, sino que de repente tengo malas prácticas alimentarias, las mamás no saben cómo realizar una alimentación balanceada, existe la tendencia de la comida, de repente predominio carbohidratos y no todos los requerimientos que deben necesitar. Y también las creencias culturales, ¿no? Y obviamente que también una educación inadecuada, como llámese la pobreza, pérdida de empoderamiento, nacimientos muy seguidos. Se ha visto que también los madres que tienen a veces son analfabetas o que solo tienen la primaria completa, son más susceptibles a la pobreza extrema, ¿no? Y obviamente pues esto lleva a un cuidado inadecuado de las madres, de repente hay una privación psicosocial y como se ven las flechitas, pues eso, no solo una es exclusiva, sino todas incluyentes, ¿no? Y obviamente que cuando existe una inseguridad sanitaria, pues tenemos la enfermedad, no solo por pérdida de nutrientes, sino limitación al ingerirlos, ¿no? Como anorexia y aumento también de las necesidades metabólicas. Entonces, con múltiples causas, pues obviamente se ve traducido en un crecimiento escaso, donde mi sistema inmune pues ya se encuentra alterado, ¿no? Y niño pues ya va a tener infecciones más frecuentes y graves, y el tener pues el crecimiento escaso ya se ve traducido clínicamente en lo que podemos ver de la desnutrición. Entonces, si ustedes checan también su Nelson, también se ve esta definición de malnutrición, ¿no? Que ha cambiado y se toman en consideración pues varios parámetros. Entonces, comenzando, y ahí lo que pueden ver es el cuadradito naranja, o sea, lo que yo tengo que evaluar, pues no solo son mis parámetros antropométricos, mínimo debería estar viendo cómo va la evolución, cómo va esa velocidad de crecimiento, cómo está la talla, cómo está su perímetro craneal, ¿no? Entonces, otro parámetro, y esto es lo que debo considerar, ya saben que la OMS, pues esos son los valores referenciales, ¿no? Con las puntuaciones Z-score. Y por lo general nosotros usamos la OMS, sí, no lo hacemos porque preferimos las OMS que ya han visto pues que son multicéntricas. Entonces no solo es necesario valorar pues la antropometría, ¿no? Que es este punto, sino tengo que ver qué es lo que está causando esta desnutrición. Primero, ¿está relacionado con alguna enfermedad
o es un comportamiento del niño, ya sea socioeconómico o ambiental, o en realidad pues sí está relacionado a la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que ver si es que está relacionado a la enfermedad aguda, ya hemos dicho menos de 3 meses, crónica más de 3. Por lo general puede haber una infección, traumatismo, quemaduras o crónicas más de 3 meses, ¿no? Llámense pues enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, fibrosis y otros que lo voy a mostrar en un cuadro más adelante. Entonces, todos estos estadios asociados con la enfermedad, asociadas o no a la inflamación, que también pueden coexistir, me va a dar qué mecanismo, frente a qué mecanismo estoy. Estoy en un mecanismo que es ingesta insuficiente, baja la ingesta, o estoy en un mecanismo donde mis requerimientos nutricionales están aumentados. ¿En qué sentido? ¿Existe una mala absorción de nutrientes o estos los estoy eliminando muy fácilmente o están siendo por mi gasto energético incrementado, existe un hipermetabolismo? Entonces, en esa conjunción voy a ver que el desequilibrio, pues en realidad me va a llevar a esta desnutrición. En las traducciones, pues en realidad lo llaman como una malnutrición, ¿no? Entonces, malnutrición, si es que estoy pensando, ¿no? Que este desequilibrio es por menor ingesta de los requerimientos que necesito, que mi balance energético, proteico, pues está desequilibrado o que en realidad existe una deficiencia de micronutrientes, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué resultados voy a ver cuando ya se ha desencadenado todos estos mecanismos? Pues en realidad puedo ver que va a haber pérdida de masa corporal magra, debilidad muscular, retraso en el desarrollo o coeficiente intelectual, infecciones, un sistema inmune alterado, un retraso en la cicatrización, una estancia hospitalaria prolongada, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, ¿qué ocurre? Existen no solo problemas perinatales, sino ya en etapas pues fetales, ¿no? Entonces es súper importante que ustedes sepan frente a qué se encuentran. Obviamente un niño prematuro o bajo peso para la edad gestacional ya ha tenido un desarrollo incompleto, por así decirlo, porque sus condiciones intrauterinas no fueron las mayores adecuadas. Desde ahí ya tuvo pues un ambiente hostil y en los cuales pues lo va a predisponer a ciertas enfermedades en futuro, ¿no? Entonces también debo preguntarme frente a qué patología o qué condición médica es la que tiene actualmente mi paciente. Por ejemplo, puede ver que obviamente un chiquito que tiene interferencia con ingesta por problemas mecánicos no se está alimentando bien, como un paladar hendido con labio leporino y otros, ¿no? O de repente existe esa enfermedad gastrointestinal que no existe una absorción adecuada, generando mala absorción o aumento de las pérdidas, o tiene una enfermedad neurológica que altera la nutrición, ¿no? Hay varios que ustedes ya han observado, por ejemplo, niños con parálisis cerebral infantil, que esa nutrición está pues súper disminuida, obviamente por los limitantes propios de la enfermedad, ¿no? O procesos hipercatabólicos y otras condiciones de compromiso de la capacidad para alimentarse, ¿no? A veces porque existen conductas aversivas a la alimentación o problemas para saber cómo alimentarse. Entonces, ¿también pueden haber condiciones médicas de base? Sí, hay algunas enfermedades, ¿no? Por genéticas, ¿no? La fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, enfermedades hepáticas crónicas, errores innatos del metabolismo, síndromes genéticos, cromosomopatías, cardiopatías congénitas o inmunodeficiencias o HIV. También lo que tienen que observar, pues los datos antropométricos, como ya lo hemos visto, ¿no? Cómo están esas curvas, cómo está el peso, la talla, su perímetro braquial, o cómo está esta progresión de peso, ¿no? Existe fallo del medro, ha habido un enlentecimiento, una detención en estos valores, o cómo están sus hábitos alimentarios y dietéticos. Ustedes ya saben, el abandono temprano de la lactancia materna exclusiva,
sin dar algo que suple sus requerimientos nutricionales, pues en realidad va en contra de él, ¿no? Ya saben, al menos lo ideal pues son 6 meses exclusiva y complementaria máximo más de 2 años, ¿no? Entonces también puede ser que iniciaron temprano o introdujeron inadecuadamente la alimentación complementaria que se sugiere más de los 6 meses. O estamos frente a un niño que es selectivo y no desea comer ciertos alimentos como dietas restrictivas, ¿no? Son esos niños quisquillosos que solo comen lo que les gusta y no más. Otro punto a considerar pues es el ámbito sociofamiliar. ¿Cómo es? Los niveles de ingresos. Existe pobreza, ingresos insuficientes, o a veces hay creencias y costumbres inadecuadas, no saben cómo se preparan los alimentos, no saben qué es una buena nutrición. Y a veces la carencia afectiva también, este vínculo madre-hijo, pues también ha visto que es un indicador o un factor para que esto también pueda ocurrir. Maltrato infantil o inmigración o adopción. Entonces, ¿cuál es la etapa de mayor riesgo? Por lo general se dice que son los primeros 1000 días de vida, ya desde la concepción hasta los 24 meses de edad. Entonces, estos 1000 días son súper importantes y es por eso que ahora, si se dan cuenta, hay campañas, hay estrategias, todo. ¿Por qué? Porque se han dado que estos 1000 días en realidad son súper importantes para determinar el futuro de este chiquito. Entonces, hasta es más, ¿no? Ya se habla que preconcepcional, de una buena control gestacional. Si tú ya estás preparando en tener un hijo un año antes, pues tomar tus suplementos vitamínicos. Es más, evitar el sobrepeso, hábitos de vida saludable y demás. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en estos primeros 1000 días? Es donde se ve mayor problemas, pueden encontrar pues ya esas bajas de pesos, esos retrasos del crecimiento, esos déficits de nutrientes, un niño que ya nació con bajo peso o una pérdida de peso, ¿no? Entonces, ¿qué vas a encontrar? Efectos en la salud, no solo a corto plazo, sino ya a largo plazo, ¿ya? Y esos efectos nocivos obviamente ya se van traducidos en la capacidad intelectual, porque ustedes, como ya han visto y van a ver, en realidad todos los nutrientes y todos los requerimientos que necesitamos pues van a ayudar para una función neuronal adecuada. Entonces imagínense que ya tienen una capacidad intelectual disminuida al ser desnutridos, ya le estás determinando pues en realidad un pronóstico. Si lo has detectado pues temprano, en buena hora, pero si lo has detectado tardíamente, pues su capacidad intelectual disminuida, el rendimiento escolar disminuido. ¿Y qué ocurre? Con un rendimiento escolar disminuido, pues obviamente su productividad laboral va a ser disminuida, sus ingresos económicos van a ser disminuidos y obviamente estás generando y llevando un círculo vicioso de pobreza, desnutrición, pobreza, ¿no? Y por ahí se filtró un audio, no lo sé. Porfa, pongan en silencio. Ya, entonces, eso es para que se den cuenta que cualquier intervención en edad pediátrica, no solo referido a desnutrición, sino a cualquier otra enfermedad, en realidad, están jugándose con el futuro de sus pequeños pacientes. Entonces, si ustedes leen y hay estudios que en realidad existe toda una modificación, ¿no? Igual la violencia, la anemia, todos hacen cambios en las conductas y en los comportamientos y en el desarrollo neurocognitivo que en realidad ya están afectando, o sea, ya te están determinando cómo va a ser o qué futuro le espera a tu niño, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes hagan intervenciones tempranas para que esto pues se evite. En especial que ustedes comiencen por por atención primaria y es ahí donde tienen que detectarlos. Entonces, como tipos de desnutrición, les he puesto varios porque en realidad van a encontrar, de acuerdo a la clasificación, es lo que pueden tener, ¿no? Si yo tengo un tipo de desnutrición, si me voy desde el punto de vista clínico,
marasmo, puede ser kwashiorkor o puede ser una mixta. Si yo voy hago mi división referente a la etiología, puede ser primaria, secundaria o mixta, con intensidad leve, moderada, severa y con duración aguda crónica. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, para ayudarnos con las definiciones, hay que recordar que esta circunferencia media de brazo se usa, como lo ven ahí en la figurita, y es una medida antropométrica y en las cuales se usa para ciertas definiciones. Ya esto se hizo en el sentido que a veces pues es difícil, no contaban con las curvas, a veces no cuentan en zonas, no cuentan con gente capacitada para ello, ¿no? Entonces idearon pues esta forma que es súper fácil y práctica y que nos ayuda a catalogar eso, y a veces nos ayuda, sí, cuando el peso está alterado por el uso de corticosteroides o desequilibrios de fluidos. Y se ha visto que también ayuda a predecir mortalidad. ¿Ya? Esto es algo súper importante en la malnutrición aguda severa, que predice mejor la mortalidad que el peso para la talla. Entonces esto es importante. ¿Y por qué? Les voy a poner aquí unos cuadritos. Esto lo saqué del Meniguelo, y en los cuales hacen la definición, ¿no? Eutrófico, ya saben que tiene peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad, o sea, todo normal. Desnutrición aguda está en el sentido que el peso es lo primero que se afecta referente a la edad y lo puedes encontrar bajo, y el peso para la talla. ¿No? Obviamente, si es que no ha sido crónica tu talla, pues tú sigues creciendo normal, solo se afecta el peso. Y esta restricción del crecimiento, entendido como desnutrición crónica, hay problemas en las traducciones con falla en el medro, failure to thrive. Y en el Nelson se está traducido en el español como retraso en el desarrollo, pero en realidad es una restricción de crecimiento. ¿Ya? Entonces eso tengan cuidado, porque si yo estoy hablando de desarrollo, tengo que poner pues más que consideraciones, ¿no? Ya saben que el desarrollo global es una falla cuando ya nos está afectado varias esferas cognitivas, ¿no? Entonces ya saben que el retraso global del desarrollo es 2 o más dominios del neurodesarrollo, como puede ser tu motor fino, grueso, habla, lenguaje cognitivo, social o actividades en la vida diaria. Entonces eso para que sepan que estamos hablando solo de crecimiento. Entonces esta restricción de crecimiento, peso para la edad baja y la talla para la edad baja. O sea, niño pues obviamente para que tenga la talla disminuida no es que ocurrió de la noche a la mañana, sino que ya está evolucionando pues anormalmente. En la desnutrición crónica agudizada, en realidad tus 3 parámetros están disminuidos, ¿no? Y esto es obvio porque si ya tienes tu talla comprometida y tu peso para la edad que es bajo, pues el peso para la talla va a ser aún más bajo. Entonces, eso es lo que les quería poner aquí, ¿no? Ese fue el fin, que el retraso de crecimiento es un marcador de desnutrición crónica, pero medidos, a menudo puede estar presente en niños con desnutrición aguda. Es por eso que hay bastantes mixtos y a veces no se puede hacer la exclusión, ¿no? Y la desnutrición crónica, ya saben que es cuando existe esta desnutrición más de 3 meses. A veces se encuentran características de desnutrición aguda, como que no aumentó el peso, que tiene déficit de masa corporal magra y poco tejido adiposo. Aparte que también puedes encontrar que hay actividad física reducida, apatía mental, retraso en el desarrollo mental. Entonces, esta tablita que también la tomé en Nelson, y en realidad hay algunas clasificaciones que se usaban, como la de Gómez, la de Waterloo, y es la que mencionan en sus libros. Hay que considerar pues las de la OMS por la tendencia, ¿no? La OMS ya saben que define una desnutrición moderada de -2 a -3 desviación estándar de peso para la talla, y menos de 3 una desnutrición grave. Referente a la talla para la edad, si estoy menos de -2 a mayor de -3 moderada y menos de -3 grave.
Y esto ya el perímetro del brazo, que ya les mostré cómo se hace, con, si es que encuentro menos de 115 milímetros como grave y de 115 a 125 moderados, esto para el grupo solo, de 6 meses hasta los 59 meses. Ya esa es la disquisición que tienen que saber, que solo el perímetro del brazo me va a servir para este grupo etario. Y también les dejo esta tablita que va a indicar cómo es las mismas definiciones, ¿no? Malnutrición de grave, moderada a severa, considerando el IMC, el peso por la longitud, y las velocidades. Ya saben que para las velocidades de las ganancias de peso, pues hay curvas propias y se calcula también de forma diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una desnutrición moderada, si estoy peso para la longitud o talla de -2 a -3, como ya lo hemos visto en el gráfico anterior, al igual que el IMC. El IMC ya saben que lo recomiendan de más de 2 años hasta los 19. Algunos tomamos hasta los de 5 años, pero por lo general estamos ya casi estandarizándonos para que sea de 2 a 19. Ya, entonces aquí a veces, por ejemplo, en la puntuación Z de peso para la longitud, a veces no, solo nos da como la definición Z y estos no se pueden catalogar por peso para la talla. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar a la desnutrición aguda grave de los niños que están con retraso de crecimiento? Porque en realidad, aunque estos niños tengan retraso de crecimiento y tengan bajo peso, no son prioridad para que yo les dé atención clínica aguda, es decir, para que los hospitalice y les coloque todo de forma de emergencia, urgente. ¿Por qué? Porque si yo no hago esta disquisición, en realidad voy a tener un chiquito que en realidad sus déficits de talla y peso no los voy a corregir a corto plazo, sino necesita un abordaje, pues pensando en que puede ser de no solo un tiempito, sino ya a larga data. ¿Ya? Y entonces esta desnutrición aguda grave, como lo van a encontrar en su texto de Nelson, básicamente la cataloga en 2 tipos, ¿no? La emaciación grave, o llámese el marasmo, o edema bilateral, llámese como kwashiorkor, ¿no? O puedes tener la mixta. Entonces, definida la emaciación grave como una delgadez extrema, ya saben que es el peso para la longitud o talla menos de las 3 desviaciones estándar de la OMS. Y el perímetro de brazo, como ya lo vimos en el grafiquito, pues menos de 115 milímetros. Ahora, este niño que estoy haciendo el diagnóstico, ¿tiene o no edema bilateral? No, y estoy frente a otra forma, que es el kwashiorkor. Entonces, ¿cómo yo lo diagnostico? Colocas ambos pies, colocas los pulgares y el signo de la fobia, ¿no? Durante 10 segundos y de acuerdo a eso, pues vas a determinarlo. Entonces, antes usábamos el término de desnutrición proteico-calórica, pero la etiología es súper complicada y no lo puedes solo simplificar tan fácil. Entonces ya se ha dejado de lado que ya no puedes llamarla así. Entonces, la desnutrición, pues es una dieta insuficiente referente a sus necesidades, ¿no? Y la magnitud de los déficits que tú encuentres, pues vas a ver desde cuándo no recibe esos alimentos. La cantidad y la diversidad. Está recibiendo antinutrientes, tiene variaciones individuales de las necesidades o existen la gravedad de infecciones que coexisten o no. Entonces, en realidad, pues como yo voy a saber que en realidad va a ir a marasmo o a kwashiorkor, pues en realidad es muy heterogéneo, ¿ya? Es heterogénea la gravedad, la naturaleza de los déficits, la diversidad y las vías que pueden conducir a ello, por los cuales estas diferencias en las presentaciones clínicas y en el grado de afectación metabólica son variables. Entonces, ¿qué voy a encontrar en el marasmo? Es la fotito, pues, de un pequeño
que en realidad, imagínense, está todo súper demasiado consumido, por así decirlo, ¿no? ¿Y dónde lo veo? En los muslos, glúteos, parte superior de brazos, sobre las costillas, sobre las grasas, en realidad donde haya todo, ¿no? Esta emaciación que al principio se ve como una consunción, está precedida por la incapacidad de ganar peso y obviamente la pérdida de él. Y la piel flácida, ¿no? Ya pierde su turgencia, se destruyen los tejidos subcutáneos con el fin de ¿qué? De encontrar fuentes de energía. La cara puede parecer realmente al inicio normal, pero también sufre deterioro. Y hasta la grasa retroorbitaria pues se absorbe, o sea, los ojitos aparecen hundidos. A veces existen atrofias de las glándulas lacrimales y salivares y obviamente pues va a haber esta ausencia de lágrimas si se queda, ¿no? Y obviamente que el debilitamiento de los músculos abdominales y la disbiosis del crecimiento bacteriano pues que ocasiona distensión abdominal, están nerviosos, irritables. ¿Y qué ocurre en el kwashiorkor? En el kwashiorkor que lo puedes tener, ya hemos dicho, puede estar I o. El edema es más frecuente pues que aparezca en los pies y que vayas subiendo, ¿no? Como en este chiquito que lamentablemente tiene edema sus miembros superiores e inferiores. Y entonces por encima de las extremidades edematosas existen cambios cutáneos, como estas queratosis, que es una gran descamación, la palidez, suelen infectarse frecuentemente, el cabello no ralo, escaso, que se desprende fácilmente, y tienen el cabello oscuro que se torna rojizo, pelirrojo, y pues al haber mayor infiltración en grasa, pues existe hepatomegalia y están tristes, hepáticos, frecuencia en poca frecuencia, o sea, no tienen ganas de alimentarse. Entonces esta desnutrición es por una deficiencia, el kwashiorkor es por deficiencia de proteína y esta hipoalbuminemia me lo va a dar así, pues no es tan sencillo. Se dice que hay mayor estrés oxidativo en estos pequeños que ocasionan más tendencia al edema y también que hay más alteración en el microbioma, ¿no? Que tienen microbiomas diferentes y al existir esta disbiosis pues les da y generan estos patrones. Entonces, ¿qué ocurre de fisiopatología? Hay una adaptación reductiva. ¿Qué significa? Si un niño no consume las necesidades diarias, primero van a haber cambios fisiológicos y metabólicos. Se consume la grasa, las proteínas musculares, la piel y finalmente pues el aparato digestivo suele atrofiarse, ¿no? Entonces se ve reducido la actividad física, el crecimiento, la reserva funcional, la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Entonces, obviamente, imagínense que ya todo está reducido, el hígado pues va a fabricar menos glucosa con tendencia a la hipoglicemia. Si produce menos albúmina, hipoalbuminemia. Menos proteínas de transporte, pues en realidad pues está difícil que excrete toxinas, ¿no? Menos producción de calor, hipotermia. Menos puede eliminar el líquido, pues si existe mayor sodio, pues existe más edema. Entonces, ¿qué hay? Riesgo de sobrecarga hídrica. Y entonces, si mi corazoncito, imagínense que todo el músculo está consumido, pues está más débil, el gasto reducido, y obviamente va a existir muerte por insuficiencia cardíaca. El corazón no lo puede con todo, es un músculo insuficiente también. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con mi bomba sodio-potasio? Está disminuida y hay mayor permeabilidad de las membranas celulares. Entonces va a existir más sodio, retienes líquido, edema, y el potasio tiende a salir por problemas en la bomba, la excreto en la orina y voy a tener alteraciones electrolíticas, ¿no? Y estas pérdidas de proteínas musculares, pues obviamente voy a perder todos mis nutrientes, magnesio, zinc, cobre. Ahora imagínense todo mi aparato intestinal atrofiado, hipoatrofiado, ¿no? Menos ácido gástrico, menos enzima, menos motilidad, ya no conjugo mis sales biliares. Y las bacterias pues hacen de las ollas, colonizan el estómago, el intestino delgado, lesionan la mucosa y se altera la digestión y la absorción. Y entonces pues imagínense toda tu maquinaria pues está tratando de conseguir energía donde no puede, ¿no? No vas a poder replicar, no va a haber una buena reparación celular, ya la translocación bacteriana está existiendo, tu función inmune pues está bien disminuida, de preferencia, principalmente se afecta las inmunidades por células, ¿no? Y a veces las respuestas que tenía mi capacidad para combatir con los gérmenes, pues no voy a poder.
y por lo cual voy a incrementar el riesgo de infecciones, ¿no? Mi masa eritrocitaria está disminuida y se forman radicales libres y mi cuerpo no va a poder contra ellos. Entonces, pues daño celular y hay signos de lesión. Entonces aquí les pongo un cuadrito resumen de los cuales van a observar y es todo lo que les estoy comentando. Entonces, diferencias del marasmo y la desnutrición hematosa o Kwashiorkor, pues ya están, ¿no? En marasmo, emaciado, y en el otro ya hemos visto las características, ¿no? Cara de luna llena. Acá les pongo las figuritas, ¿no? Parece un gordito y todo, pero en realidad pues es el edema, ¿no? Los dos piel fina seca, pero obviamente va a tener el Kwashiorkor más áreas de hiperkeratosis, hiperpigmentación. Y en el cabello, pues algunas veces el signo de la bandera, una vez de que ya tratas de cubrir los requerimientos nutricionales. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta disminución de ingesta te da una mala absorción, el mayor catabolismo, secuencia de nutrientes que te da la malnutrición, alteras esta defensa innata y obviamente ¿quién te protege? Pues nada, y entonces tienes una función inmune alterada, por lo cual te da susceptibilidad de que tengas infecciones a repetición. Entonces, desnutrición y pubertad, ¿no? Esto, obviamente, pues la pubertad se va a retrasar y se va a estancar. Entonces, es bueno que siempre hagamos la evaluación de Tanner porque no son marcadores de estados nutricionales, pero sí están influenciados. Una vez que tú corrijas el problema, pues otra vez va a comenzar a hacer. Disculpen, chicos, ¿tienen clases a las 4? Sí, doctora, hay una sección de pediatría, pero si quiere puede grabar. Sí, ¿hasta qué hora puede ser? Tengo para 10 o 15. Sí, doctora. Ya, ok. Gracias. Ya, entonces este es otro cuadro y en realidad lean el Nelson que está bonito y los cuadritos están súper interesantes. Ya, entonces estos son, si yo estoy pensando que mi causa es una mala alimentación, por ejemplo, vómitos, yo voy a encontrar alteraciones neurológicas, por ejemplo, ¿no? Y ya estoy viendo qué prueba laboratorial podría pedir. Pero con que ustedes hagan el diagnóstico primario, pues más que suficiente. Entonces, de acuerdo a lo que yo observe, pues se ha dividido el tratamiento, ¿no? Voy a dar intervenciones específicas en nutrición o las relacionadas con nutrición. ¿Qué son las específicas en nutrición? Pues obviamente ustedes es lo que tienen que hacer, ¿no? Promover el apoyo a la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y la continua al menos 2 años. Tienen que darse el tiempo de promover la alimentación complementaria adecuada desde los 6 meses, que esos nutrientes pues haya una diversidad dietética adecuada, que los gestantes y los niños pequeños tengan suplementos de micronutrientes, de zinc, que la prevención es la clave y reducir pues actividad intensa en el embarazo, dicen, ¿no? Y las relacionadas, eso ya es todo con el ambiente, ¿no? Y todas las políticas, ¿no? Que haya alimentos asequibles, que haya vacunación frente a las enfermedades, que haya mejora en el agua, instalaciones sanitarias, empoderamiento de las mujeres, protección social, prevención. Estas ya son políticas sociales, económicas y tienen que ser de gobierno. Entonces, el abordaje, pues principalmente va a ser basados en signos y síntomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un niño que sufre de diarrea, ¿no? Estoy en el cuadrito número 2, y esas gasas, tengo que estar pensando, hay una mala absorción de fondos, son los parásitos, no tolera las proteínas de la leche, o es una insuficiencia creática, estoy frente a una enfermedad celíaca o una enfermedad inflamatoria intestinal. O que tengan sibilantes recurrentes, ¿no? Estoy frente a un niño asmático que tiene un síndrome aspirativo, una inmunodeficiencia de largo, un cuadro sindrómico. Entonces, todo de acuerdo a lo que ustedes encuentren en la anamnesis y en la exploración física, pues van a orientar a que tengan el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, no necesitan que ustedes diagnostiquen la desnutrición grave y severa, crónica, sino que ya vayan detectando cuando hay problemas tempranos. Entonces, ¿cómo yo trato la desnutrición aguda grave, que es la que ustedes
es la que les coloco ahí, pues menciona que hay 10 pasos, ¿no? Dividido en 2 fases, la estabilización y la rehabilitación. La estabilización en el sentido que tengo que reparar esta función celular dañada, tengo que corregir el desequilibrio electrolítico para restablecer la homeostasis y evitar la muerte. Principalmente la triada, hipoglicemia, hipotermia, infección. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo trato de hacer el día 2. Trato hipoglicemia, hipotermia, deshidratación y corrijo desequilibrio electrolíticos, infecciones. Y de ahí la fase de rehabilitación es restaurar los tejidos emaciados, recuperación de crecimiento. Por lo general se dice que si ya tiene una buena evolución, pues esto al ser crónico, pues lo puedo hacer no hospitalario. ¿Ya? Entonces ya saben que primero voy a entrar en estos 2 días súper importantes para tratar de recuperar a este pequeñito y iniciar la alimentación con precaución. ¿Por qué? Porque no puedo dar tratamiento hipercalórico. Recuerden que este niño ha estado en este estrés nutricional, por así decirlo, ¿no? Entonces, no le puedo dar lo que debería, sino poquito a poquito. Entonces, primero tengo que saber si es que estoy frente a desnutrición con complicaciones o sin complicaciones. Tengo mi paciente hematoso, superior intrabraquial, ya saben que por definición está en mal estado general, tiene el sensorio comprometido, existe anorexia, pues obviamente tengo que necesitar tratamiento hospitalario. Pero si este niño no tiene complicaciones, tiene un buen apetito, buen estado general, está alerta, valoraría si es que tiene que ir tratamiento ambulatorio. Pero en este amplio espectro, pues tienen que saber en lo que se encuentran, ¿no? Un paciente con shock, letárgico, inconsciente, pues yo ya debo estar pensando en darles maniobras de reanimación, ¿no? Y ahí como en sus cuadritos menciona mirar oxígeno, si está con hipotermia, si está con hipoglicemia, cómo está bradicárdico, y de acuerdo a eso pues yo doy las medidas necesarias, ¿no? Entonces igual hipoglicemia, deshidratación grave, anemia grave, es lo que yo debo de saber, ¿no? ¿Cómo corrijo la hipoglicemia? ¿Cómo corrijo la anemia grave? Ya saben que si hay una anemia muy grave, pues en realidad yo ya tengo que estar pensando en transfundir, y si aparecen signos de insuficiencia cardíaca, recuerden que es un corazón muy sensible a los cambios de volumen, y en realidad podría, si yo doy una hidratación agresiva, podría generar una insuficiencia cardíaca que le podría llevar a la muerte. ¿Ya? Entonces eso es algo que tienen que valorar, y también saber que otras deficiencias nutricionales están asociadas, que eso ya no lo he querido tocar porque ustedes ya lo van a ver en temas propios. Entonces ya saben cómo trato yo la hipoglicemia, cómo yo trato la hipotermia y cómo debo ser cauto con las hidrataciones, ¿no? Ahí hablan de administración de resomal, en su Nelson sale cómo es lo que las concentraciones adecuadas, y también hablan en realimentación de la fórmula F75, que es la solución, y el F100, que está basada en la 75, su nombre, no 75 calorías, y el F100 100 calorías para comenzar a realimentar a mi niño. Y obviamente que en niños que estoy pensando que hay una malnutrición asociada y que está infectado, pues si no hay complicaciones con amoxicilina, y si estoy frente a complicaciones serias, llámese shock, hipoglicemia, hipotermia, pues estoy pensando en colocar un aminoglucósido y ampicilina, ¿no? Ese es el esquema que propone. Ahora, el síndrome de realimentación es el síndrome que aparece debido a la alimentación con alto aporte energético. ¿Por qué? Porque quise tratar de darle 100%, por así decirlo, ¿no? Lo hice demasiado vigorosamente y puede dar muerte súbita. Por lo general, aparece a las 24 o 48 horas de que yo le di demasiada energía. Entonces, ahí tienen los signos y síntomas del síndrome de realimentación. Si es que yo estoy frente a un niño, por ejemplo, con hipopotasemia, ¿qué voy a encontrar en temas cardíacos? Arritmia, insuficiencia respiratoria, debilidad, parálisis, náuseas, vómitos, estreñimiento, rhabdomiólisis y otros.
¿no? Si estoy con hipomagnesemia, pues también puede encontrar arritmias, estas debilidad y gastrointestinales. Entonces es por eso que se hace en el screening pedir fosfato, potasio, magnesio, el sodio y la glucosa para ver cómo están y de acuerdo a eso ir monitorizando lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué ocurre con esta relación entre malnutrición e infección que vimos, ¿no? Ya sabemos, niño desnutrido que está sujeto pues, a infecciones recurrentes porque tiene un sistema inmunitario deficiente. En las fases de infección, lo ideal es que yo esté dando comidas pequeñas y frecuentes y para que tenga una alta densidad energética. Si doy antibiótico-terapia repetida, puede aparecer la diarrea asociada a antibióticos y podría administrar probióticos. Y cuando esté libre de infecciones, intentar que ya existe una normalización en ingesta calórica y la de la actividad física cuando sea posible. Y que siempre vigilar la velocidad de crecimiento y cómo está el hierro. ¿Por qué? Porque también se ha visto que esta desnutrición, al ser asociada grandemente con la anemia, pues esta velocidad de crecimiento disminuye y en realidad estamos frente a deficiencia nutricional que podemos suplirla nosotros, ¿no? Y si es que no funciona nada de ello, pues yo debería estar pensando en remitir atención especializada. Ahora, mi pronóstico, pues en realidad es preocupante independientemente de cuáles sean las causas. ¿Por qué? Porque va a haber un efecto perjudicial en el desarrollo y crecimiento físico e intelectual. ¿Ya? Entonces, si yo lo diagnostico temprano, como todo, voy a hacer que el niño se ponga a nivel de sus compañeros, que no haya nutrición y en realidad pues superamos el problema. Pero ¿qué nos dicen de las secuelas a largo plazo? No hay estudios definidos, no hay un consenso claro sobre cómo queda la afectación referente a temas emocionales, cognitivos y metabólicos a largo plazo. Entonces, no hay nada concluyente a largo plazo, pero sí coinciden en que debemos hacer unas intervenciones nutricionales temprano. Ya, estos en todos los niños con bajo crecimiento. Bueno, eso era todo lo que tenía para hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Bueno, chicos, gracias. Lamento haberme pasado 8 minutitos. Y bueno, continúen con lo que tienen que hacer. Revisen el Nelson, que está bonito. Y nos vemos para las siguientes ponencias. Gracias a todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Sí, hasta luego. Bye.